En estos momentos recibimos en nuestros estudios a Carlos Fonseca. Él es PhD en Zoología, en Biología también, del Centro de Estudios Ambientales y Marinos de la Universidad de Aveiro, Portugal. Llegó hace unos días en nuestro país, estuvo realizando algunas conferencias, ya vuelve hoy a Portugal, pero tenemos la oportunidad de tenerlos y recibirlos aquí en los estudios del canal. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias por la invitación. Es siempre un placer poder comunicar con toda la gente lo que estamos haciendo en este país. Ya, primera vez en Paraguay, Sí, buena impresión. muy buena impresión. Después de casi 20 veces que he venido a Brasil, es la primera vez en Paraguay. Y bien, como una semana que he estado por acá ha sido muy buena. Desafortunadamente no he tenido la posibilidad de ir al Chaco, que era uno de los objetivos, pero bien, siempre queda algo por hacer y voy a volver con certeza para poder cumplir también este objetivo. Bueno, excelente, él es portugués y habla muy bien español, por cierto, entonces es importante para poder comunicarnos bien y poder entender, por supuesto, algunos temas y algunos títulos principales, Carlos, que usted estuvo abordando, hablando de fauna silvestre, Sí. a nivel general seguramente, y de la experiencia y de los conocimientos que usted tiene en Portugal, por ejemplo, y trayendo un poco a nuestra región también, ¿no? Sí, porque mi venida a Paraguay está relacionada con un proyecto que estamos aquí desarrollando con FIUNA, que es coordinado por el profesor Juan Francisco Facetti, y es un proyecto en el Chaco que se dedica al levantamiento de la fauna, inventariación de la fauna, usando una técnica que es el fototrampeo, con cámaras fotográficas, y que estamos ahí dando toda la parte de asesoría técnica a este tema, que es un tema que trabajamos mucho en Europa, en Brasil, en Mozambique, donde tenemos proyectos de esta tipología. Entonces el proyecto ya está en su último año y entonces me ha invitado para venir, para poder también participar más directamente en el proyecto, en el análisis de datos, pero al mismo tiempo han aprovechado mi presencia acá para participar y para desarrollar varios talleres. Uno de ellos ha sido en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicación, que ha sido primero día, en pasado lunes, donde estuvimos hablando de los pasos de fauna. Claramente ha entendido que hay una estrategia nacional que el ministro la tiene bien saliente, bien decidida, de poner este asunto en la orden del día, en los proyectos, porque de facto en casi todo el mundo es un tema que ya es natural, es normal pensar que las carreteras son claramente infraestructuras que van a funcionar con barreras y como fragmentación de ecosistemas, y que tenemos que dar continuidad, de alguna forma promover la continuidad de las poblaciones de fauna, ¿no? Las varias. Y he venido acá a mostrar cómo estamos haciendo en Europa, que llevamos décadas de errores también, de cosas buenas, cosas malas, pero ya tenemos un conocimiento que puede ser muy útil a quien está planteando las carreteras, las que existen y las futuras, para incluir este tema como un tema importante y que podemos aquí mirar el futuro de una forma más sostenible, más equilibrada. Entonces, con varias funciones, las carreteras pueden de facto servir también como puntos de conexión entre animales, entre poblaciones. Entonces, ha sido un taller muy interesante, promovido por el Ministerio, con la dirección de Ambiente, la doctora Lorena, y con varios ingenieros, biólogos, académicos, alumnos, consultores, muchos que estuvieron ahí discutiendo de una forma abierta y yo diría muy constructiva este tema, y creo que va a dar frutos en un futuro muy próximo. Otro tema que hemos desarrollado un taller ayer en el SEAM, el secretario de Ambiente, es sobre el tema de caza deportiva, también un tema muy, yo diría, muy controverso, ¿no? En un país donde la caza está casi suspensa, solo la caza a palomas está regulamentada, pero es un tema que de facto necesita de dar un paso adelante. Además, los vecinos de Paraguay, todos ellos, con la excepción de Brasil, de alguna forma, están cazando, ya es una forma también de retorno económico muy fuerte, y en Paraguay tiene un potencial muy grande, pero hay aquí todo un trabajo de bases que tiene que ser hecho, nomeadamente el tema de lo que hay, dónde hay, cuánto hay y lo que existe en términos cualitativos.
no solo saber cuántos animales, qué animales, pero también saber si son hembras, machos, o la clase etaria. Entonces, con estos datos podremos decidir, esto no se casa porque no hay condiciones, es una población que está en peligro, Claro. tiene que ser protegida, pero esta es común, incluso puede haber momentos en que sea una plaga, como es el caso de las palomas, y entonces con esta fuerte base científica decidir lo que hacer. Y creo que el Ministerio de Ambiente en este momento está muy, diría, muy interesado en este tema y con toda esta, también con esta inclusión de varias partes, de los académicos, de la Secretaría de Ambiente, de los cazadores, porque hay organizaciones de cazadores acá en Paraguay que están muy interesadas también en este tema, de las ONGs, de los técnicos de SEAM, que todos en conjunto pueden llegar a un documento que puede servir de bases para una regulamentación futura de la caza en Paraguay. Y las reglamentaciones, por ejemplo, en un caso de Portugal o de Europa, más bien otros países también que usted conoce, ¿es adaptable a Paraguay con algunas modificaciones, por supuesto? Yo diría que son realidades muy diferentes. Son diferentes, porque correcto. es una cuestión cultural, ¿no? Culturalmente la caza en Europa es una cosa normal, una cosa que hace parte de nuestro día a día, no hay alguna discusión, pero no es un tema tan controverso como es acá en Sudamérica. Entonces hay que tener muy cuidado cuando se hace la adaptación. Creo que los principios básicos de que decimos que es la caza, que es mucho más do que matar un animal, es mucho más que eso, es preparar el ecosistema, es hacer monitoreo, es de facto conocer bien la realidad antes de cazar, antes de matar, diría. Y todo esto es un proceso que lleva tiempo, que necesitamos siempre de mucho conocimiento y que en Europa ya es una cosa que se hace a muchos años. Acá hay todo un trabajo que hacer y hay siempre esta cuestión cultural muy presente. Entonces yo diría que adaptarla directamente no. Pero los principios básicos sí, los podemos poner, el ordenamiento, cotos de caza, acceso a la casa de toda la gente, no puede ser solo para los ricos, los que no pueden pagar también deben poder acceder y podemos pensar en cotos de caza más sociales de alguna forma y claro, y pensar la caza no como la matanza, pero como algo más noble, muy más amplio do que solamente matar un animal. Y es una actividad que trae un retorno muy grande en términos económicos para los países donde se practica de una forma ordenada y bien gestionada. Por una cuestión climática usted no pudo ir al Chaco paraguayo a conocer, seguramente ha conocido por internet o por las experiencias de sus pares, de los ingenieros, biólogos también que le comentaron. ¿Qué conoció? ¿Qué le contaron que existe hoy en la fauna silvestre paraguaya? Yo he buscado un poco la historia del Chaco y curiosamente Chaco significa tierra o espacio de cacería. Eso es significativo. No me acuerdo ahora cuál es el idioma, pero el significado es área de cacería o espacio de cacería. Significa que desde mucho tiempo, muchos millares de años con certeza, el hombre ha usado Chaco como área de caza principalmente para comer, con certeza. Esto significa que hay diversidad ahí. Y de los contactos que ha tenido, creo que cuando vamos a plantear este trabajo de entender en todo el Paraguay dónde están las áreas con más potencial para caza o para biodiversidad o para fauna, con certeza el Chaco va a realzarse por todo el sistema, no solo de lo que existe, pero el ecosistema y el tipo de manejo que está siendo hecho. Claro que las amenazas también son algunas y que están bien identificadas y lo que hay que hacer es todo un camino de compatibilización de las amenazas desde la soya, ganado, todo esto, con las cuestiones de la biodiversidad. Entonces, hay ejemplos en todo el mundo que nos muestran que es posible. También hay aquí una cuestión muy importante, es que el territorio es privado, la mayoría tiene propietarios, y los propietarios tienen aquí un papel fundamental para el suceso de todo un proceso que se pretende, y cuando hablo de caza estoy hablando de una caza, claro, ordenada, pero también de un turismo ecológico que es posible compatibilizar y potenciar en un área como el Chaco. Claro, una vez que esto se pueda ordenar, tener
el ecosistema, el ambiente ideal para poder llevar a cabo, sí, claro que hay que tener mucho cuidado porque es un tema sensible. Muy sensible. Acá y en la región también. En Carlos, toda ¿no? la región, sí, sí. Trabajamos mucho en Pantanal, del lado brasileño, y es lo mismo. Por tanto, estamos hablando de ecosistemas, yo diría, de biomas que tienen una importancia mundial muy alta y que todo lo que se hace aquí debe ser muy bien planteado, muy bien hecho para podermos continuar con estos ecosistemas para nuestros hijos, nuestros nietos. Claro. Por tanto, la sustentabilidad está garantizada. Carlos, este trabajo en particular, este proyecto que hace la FIUNA, por eso fue invitado a usted, ¿en qué consiste? Este consiste principalmente en conocer la realidad de una área específica, que es de un propietario grande de ahí de Chaco, y que hace el levantamiento teniendo aquí como objetivo principal encontrar las especies que hacen parte de un grupo que se dice especies protegidas, y ahí tenemos ya la confirmación de especies como el jaguar y otras con altos niveles de estatuto de conservación, lo que lleva a que estas áreas, además son áreas que están siendo explotadas en términos agrícolas y así, pero muestran bien que es posible compatibilizar la actividad humana con estos niveles elevados de biodiversidad. Entonces este es un trabajo base para que el futuro se pueda explotar, se pueda gestionar de una mejor forma. Lo diría que no se puede gestionar lo que no se conozca. Y entonces lo que estamos haciendo es conocer. Después de tener esta imagen de la realidad, podemos ir por un camino o otro camino, y es este que estamos haciendo en este momento, después de 3 años de muestreo, que tenemos los datos aún que en bruto, estamos ahora trabajando en ellos, exacto, en analizando. Lo que vaya a salir nos va a dar una fotografía muy clara de lo que es la realidad, y desde aquí podemos decidir lo que hacer en futuro. En los trabajos previos, ¿encontraron las personas que están trabajando en ellos, encontraron números o al menos resultados positivos, alentadores? Sí, muchísimo. ¿Sorprendió? La presencia de algunas especies, yo diría mismo emblemáticas para el país, es una prueba de que demuestra bien el interés de trabajo, pero el interés sobre todo de las áreas donde estamos trabajando. Y lo que ha entendido es que algo que en el Chaco, que es un área inmensa, podemos encontrar otras realidades igualmente interesantes, pero esto significa inversión y claro, y aquí los propietarios creo que son los que tienen que estar más sensibles a estas cuestiones. ¿Hay mucha similitud con el Pantanal de Brasil, por ejemplo, o no? Pero no he visitado, no te puedo decir, porque ahí solo de fotografía. Pantanal sí ha estado ahí, he vivido ahí algunos tiempos, he subido el río Paraguay como 6 horas, desde Corumbá hasta el Parque Nacional, entonces es una realidad que conozco bien. Pero acá, como te digo, no he salido de Asunción y por tanto no puedo opinar sobre algo que no conozco, que no he sentido, ¿sabes? Bueno, ¿va a volver a Paraguay? Sí, creo que sí, brevemente. Ya, bueno, y ahí voy a visitar el Chaco. ¿Y en materia de aves, Carlos? ¿En aves? Aves poco, yo trabajo principalmente en mamíferos. Mamíferos principalmente, ¿no? Sí. Bueno, perfecto. Carlos, le deseamos buen viaje, buen retorno. Muchas y seguramente le esperamos próximamente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, excelente. Pasaba Carlos Fonseca. Él es PhD en zoología, en biólogo. Estuvo hace algunos días en nuestro país brindando algunas conferencias, hablando acerca de la situación que vive en Europa, en Portugal, y también comentando brevemente acerca de la situación en Paraguay. No tuvo la oportunidad por una cuestión climática de conocer el Chaco paraguayo y seguramente va a volver nuevamente porque tiene como materia pendiente, Carlos.